Los ciclos tecnológicos se acortan. La innovación permite que cada día, en un menor plazo de tiempo, un nuevo dispositivo, una nueva invención, un nuevo conocimiento aplicado haga obsoleta la tecnología vigente en un determinado momento, y esos ciclos cada vez son más cortos. Pasar del teléfono fijo, Ericsson, Bell, los inventores del mismo, al móvil llevó décadas. Pasar de los teléfonos celulares a los inteligentes, unos cuantos años. Lo mismo sucede con las computadoras, los televisores, los electrodomésticos y otros bienes de consumo que incorporan intensivamente tecnología y los procesos productivos que hacen uso de ellos. La sociedad del conocimiento y la información han tenido impacto no solo en los procesos económicos de producción y en el comercio internacional, también han impactado en los procesos sociales y políticos. La televisión difunde estilos de vida que tienden a unificarse a nivel global. Hoy los adolescentes en Tokio, Estambul, París o la Ciudad de México tienen gustos parecidos, visten la misma ropa, comen y beben casi cosas similares, y creo que también fuman cosas similares, y escuchan música que se escucha en todo el mundo. Marcas como Nike, que no les estoy haciendo aquí propaganda, o publicidad, Coca-Cola, McDonald's, Nintendo o Sony, son marcas globales que ofrecen productos similares y con ello unifican los patrones de consumo de nuestra sociedad contemporánea. Las redes sociales también han modificado la forma de comunicación entre los individuos, sirven para la convivencia, el encuentro y la diversión, pero también para la difusión de las ideas, la participación cívica y la opinión en temas de interés común. Entre otras cosas, también sirven para descubrir secretos que no se querían divulgar. La llamada primavera árabe, que se vivió el año pasado en Túnez, Egipto, Libia y aún en Siria, deben mucho de la movilización social que generaron, particularmente entre los sectores jóvenes universitarios de clase media, a las redes sociales. Para el escritor americano Alvin Toffler, hay tres fuentes para obtener poder: la violencia, la riqueza y el conocimiento. Y el conocimiento en sí mismo resulta ser no solo la fuente de poder de más calidad, sino también el ingrediente más importante de la fuerza y de la riqueza. A este respecto, estoy recordando en este momento algo que me ocurrió cuando era yo estudiante como ustedes. Estaba yo organicé un grupo cultural, movimiento cultural universitario de la Facultad de Derecho de llamé, y fui con el director de la facultad, entonces César Sepúlveda. Y como yo era grillo, era yo consejero técnico, estaba yo cursando el tercer año de la carrera, llegué con mi grupo para decirle al director que queríamos organizar algunas actividades. Y me dice el director, César Sepúlveda: ah, sigue usted con la grilla y la política. Le dije: ¿cómo? Estoy organizando un grupo cultural. Y me contestó: es la mejor manera de disfrazar la política. Así me contestó el director en aquel tiempo. Por eso, el conocimiento, en otras palabras, ha pasado de ser un accesorio del poder, del dinero y del poder del músculo a ser su propia esencia. De hecho, es el amplificador definitivo. Esta es la clave del cambio de poder que nos espera y explica el porqué la batalla por el control del conocimiento y de los medios de comunicación se está enardeciendo en todo el mundo, dice Toffler. El control del conocimiento es el punto capital de la lucha mundial por el poder
que se entablará en todas y cada una de las instituciones humanas. Hasta ahí todo. La política no ha sido ajena, pues, a estos cambios. En el mundo prácticamente no existe gobierno que no cuente con portales de Internet, de donde se pueda acceder a información oficial, consultar datos, exigir cuentas y hasta gestionar trámites. No es casual que el tema de la transparencia y el acceso a la información pública o gubernamental aparezca en un momento en que existe un uso intensivo de tecnologías de la información. No es lo mismo tener que acudir personalmente a formarse, a hacer cola frente a una ventanilla, a solicitar información contenida físicamente en expedientes y archivos a veces mohosos y rotos, que hacerlos cómodamente detrás de una pantalla de computadora en la intimidad del hogar. Así la tecnología ha favorecido la participación ciudadana, la fiscalización de los recursos y la rendición de cuentas en las democracias modernas. Es lo que el sociólogo inglés Anthony Giddens ha denominado la democratización de la democracia. Porque dice Giddens, se requiere una profundización de la democracia porque los viejos mecanismos del poder no funcionan en una sociedad en la que los ciudadanos viven en el mismo entorno informativo que aquellos que los gobiernan. La educación también se ha visto influenciada, desde luego. Internet, la computadora y otras herramientas pedagógicas, ya se dijo, basadas en la electrónica, constituyen herramientas extraordinarias para la difusión del conocimiento y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y como paradoja, tal como se señaló para el caso de la política, la tecnología también ha tenido efectos en nuestra vida cotidiana, no siempre beneficiosos. La sociedad del conocimiento y la información también influye en la manera en que nos divertimos y aprendemos. Hoy un niño aprende a ver una televisión antes que a leer un libro, y de ella obtiene una visión del mundo, un estilo de relacionarse con su entorno y convivir con el resto de sus semejantes. Estamos en presencia de lo que el profesor italiano Giovanni Sartori ha denominado el Homo Videns. Dice Sartori, en comparación con la revolución industrial, la invención de la imprenta y el progreso de las comunicaciones no han encontrado hostilidades relevantes. Por el contrario, siempre se han aplaudido y casi siempre han gozado de eufóricas previsiones. Hemos pasado o estamos pasando a una edad multimedia, en la cual, como su nombre indica, los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de esta multimedialidad. El nuevo soberano es el ordenador, pero es la televisión la que modifica primero y fundamentalmente la naturaleza misma de la comunicación, pues la traslada del contexto de la palabra impresa o radiotransmitida al contexto de la imagen. La diferencia, dice Sartori, es radical. La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender. Por el contrario, la imagen es pura y simple representación visual. Así pues, la sociedad del conocimiento y la información ha transformado radicalmente nuestros procesos productivos y nuestro desarrollo económico, pero también ha influido a nuestra realidad política y social, dando forma a nuevas maneras de interactuar colectivamente. Por ello es necesario reflexionar con mayor detalle sobre este concepto, reconocer sus ventajas e identificar sus riesgos y ser capaces de diseñar instituciones y leyes que permitan regular estos medios para beneficiar a la colectividad en sus aspiraciones legítimas de alcanzar un progreso que se traduzca en libertades, derechos, orden y paz social. Ya no se acude al profesor, es cierto, ya no se acude al profesor, al libro o al diccionario para resolver una duda común o para obtener información sobre cualquier tema. Las páginas de Internet han suplido roles sociales e instrumentos educativos de carácter primario. Hago yo profesión de fe en la articulación política y social de la educación definida por el artículo 3 de nuestra Constitución,
rescatando su universalismo y su carácter democrático, tal como lo practica nuestra universidad, que ayuda a conformar una universidad pública que modera las diferencias y suple las deficiencias de orden socioeconómico de la sociedad nacional, sus sectores y sus regiones. Como dice Fernando Savater, también citado por él, sí, y creo que como el mismo libro, El valor de educar. Ariel, Barcelona, España, 2010, para el que lo quiera comprar. La pretensión universalizadora de la educación democrática comienza intentando auxiliar las deficiencias del medio familiar y social en el que cada persona se ve obligado por azar a nacer, no refrendándolas como pretexto de exclusión. Nuestro sistema educativo aspira a la objetividad científica y a su carácter laico, que es garantía de erradicación de los fundamentalismos dogmáticos y maniqueos. Hay que evitar convertir el aula en una fatigosa logomática sucursal del Parlamento. Es importante, según Savater, que en la escuela se enseñe a discutir, pero es imprescindible dejar claro, dice él, que la escuela no es ni un foro de debates ni un púlpito. Prefiero lo primero a lo segundo. Soy más pecador. El compromiso de la educación con la democracia sí es indispensable. Sería suicida que la escuela renunciara a formar ciudadanos demócratas, inconformistas, pero conforme a lo que el marco democrático establece, inquietos por su destino personal, pero no desconocedores de las exigencias armonizadoras de lo público. No puede ni debe haber neutralidad, por ejemplo, la educación no puede ser neutra en nuestras aulas, en nuestros salones de clase, en nuestros auditorios como este. No puede ser neutra, por ejemplo, en lo que atañe al rechazo de la tortura, el racismo, el terrorismo, la pena de muerte, la prevaricación de los jueces o la impunidad de la corrupción en cargos públicos, ni tampoco en la defensa de las protecciones sociales, de la salud o de la educación, de la vejez o de la infancia, ni en el ideal de una sociedad que corrige cuanto puede el abismo entre opulencia y miseria. ¿Por qué? Porque no se trata de simples opciones partidistas, sino de logros de la civilización humanizadora a los que ya no se puede renunciar sin incurrir en concesión a la barbarie. La educación es por necesidad integral. No se puede ser educado en un sentido sin que ello repercuta en la totalidad social. Pero hay que medir las diferencias perniciosas para desterrarlas superándolas. La educación para la vida, dirían los clásicos, pero asimismo para la economía, para la política, para la moral, para el bienestar, para la felicidad. De la calidad de la educación, se ha dicho en numerosos discursos políticos, depende la calidad de la nación. Y la calidad de la educación depende de la calidad y capacidad de los maestros. Tenemos que actuar sobre los maestros. Tenemos que actuar sobre quienes enseñan para que también aprendan a aprender y no solo a enseñar. Enseñar a pensar es mejor que enseñar a hacer. El pensamiento nos hace libres. Las habilidades nos vuelven diestros y útiles. El ideal es un pueblo pensante y productivo, al que lo seduzca el futuro y no lo ate el pasado. Una sociedad orgullosa de su historia, pero tenaz y competente para innovar y fundar cada día una sociedad mejor, más productiva y más justa. Hay que buscar calidad con equidad, se dice actualmente en términos educativos. Hay que superar problemas, y es tanto lo que el tema educativo preocupa hoy, que un periódico de circulación nacional, para no decir su título, hoy publica un suplemento que se los anuncio para que si pueden lo lean. Sí, es Reforma.
Un suplemento sobre educación. Y el título de las 8 columnas es Gastamos más, aprendemos menos. Y entre algunas de los párrafos que están ahí dice: México es un país con mínimos en resultados de aprendizaje, pero con un creciente gasto educativo. En los últimos 2 sexenios, el nivel promedio de estudios de la población mexicana pasó apenas del segundo al tercer grado de secundaria. Para ese avance, los mexicanos invertimos 5.006.683 millones de pesos para que 1 de cada 3 mexicanos asista a una escuela desde educación inicial hasta posgrado. De seguir así, señala la organización México Primero, al país le va a tomar 50 años alcanzar el nivel de aprovechamiento del promedio de los países de la OCDE, pero 327 años para rebasar a Shanghái, China, el número 1. Yo no sé si ustedes quieran esperar tanto. A mí ya no me interesa mucho esta espera. Y esto, por lo tanto, nos habla de los retos que tiene que enfrentar la educación y de los retos a los que se debe enfrentar nuestra universidad y la universidad pública. Porque si algún sistema educativo puede cargar sobre sus hombros la responsabilidad de mejorar a este país, no es la educación privada, es la educación pública, es la universidad pública fundamentalmente, como la Universidad Nacional Autónoma de México. La educación tiene que ser, por lo tanto, integral, y la educación debe ser, por lo tanto, democrática. Sobre este tema, Alain Touraine me ayuda a rematar mis planteamientos. Dice Alain Touraine lo siguiente, y tomo agua para un respiro. Les anuncio algo feliz. Este es mi último párrafo de esta conferencia. Dice Touraine: definir la democracia como el medio institucional favorable a la formación y la acción del sujeto no tendría un sentido concreto si el espíritu democrático no penetrara todos los aspectos de la vida social organizada, tanto la escuela como el hospital, la empresa como la comuna. Todas las concepciones del ser humano y la sociedad se traducen en ideas sobre la educación. El contrato social y el emilio son inseparables uno del otro, y la más fuerte expresión de la cultura de la Ilustración se encuentra en la idea de que el papel de la educación es elevar a los jóvenes a valores universales. Muchas gracias. Desafortunadamente, el secretario general se tiene que retirar, el licenciado Miguel Ángel Vázquez Robles. Despidámoslo, por favor. Yo pensé que mi conferencia había aburrido mucho, pero me recompensa el que casi cada uno de ustedes presentó una pregunta. Como muchas de ellas deben ser preguntas concurrentes, comunes, no voy a contestarlas todas porque no tendríamos tiempo. Voy a tomar al azar unas 3 de estas tarjetitas para contestar.
Gustavo Rivero, ¿existen otros rubros de movilidad social además de la escuela y la educación? Sí, por supuesto. Por supuesto que existen muchos rubros. La movilidad social está vinculada con el estatus, está vinculado con el tipo de trabajo, el ingreso que se percibe, la posición que se guarda en los procesos productivos, la clase social. La movilidad social, por lo tanto, se da en sociedades que están estratificadas relativamente y no con estratificaciones cerradas, sino estratificaciones o sistemas abiertos, como en el mundo contemporáneo. Pero es muy importante decir que la escuela, la educación, ha sido en sociedades como la mexicana un factor fundamental de ascenso social. Un factor fundamental de ascenso social que se mide básicamente de la siguiente manera. ¿Cuál es la ocupación de tus padres? Si la ocupación de tus padres está poco retribuida, poco remunerada, no es socialmente reconocida, la movilidad allí sería medida solamente en el caso, habría movilidad, mejor dicho, solo en el caso de que los hijos tuvieran una actividad diferente y por lo tanto ocuparan un estatus distinto al de los padres. Eso es lo que de lo que daría cuenta la movilidad social. Pero ya no es tan claro ante los hechos que se viven que la educación esté sirviendo plenamente para la movilidad social. La educación, ya dijimos en la exposición, puede servir tanto para un roto como para un descosido. Es decir, o sirve para el ascenso social o sirve para confirmar la estratificación existente. Cuando hay escuelas para ricos, escuelas para clase medieros, escuelas para pobres, la educación no está siendo sino un elemento para mantener ese estado de cosas. Lo que tenemos que buscar es, por lo tanto, una escuela o una educación igualitaria, una educación que permita el desenvolvimiento de la persona, pero que básicamente pueda darle a la sociedad la garantía de generaciones productivas, de generaciones libres, de generaciones exitosas. Eso es lo que yo contestaría en este momento aquí. Bueno, aquí está claro lo que ya habíamos dicho en la exposición, en este Adel, de Elías Adel, que dice a qué se debe el hecho de que los niños de clase alta sepan más matemáticas que los de la clase medio baja. No es tan contundente que así sea, pero ciertamente, como se expuso en la conferencia, las mejores condiciones de carácter económico, social y aún pedagógico que tienen los niños de las clases más acomodadas les permite aprender más. No es porque los otros sean tarados, no porque sean tontos, o porque sean naturalmente peores, no es eso. Son condiciones sociales que permiten un mayor desarrollo o probablemente mayor posibilidades de acceso al conocimiento. Entonces no es, por lo tanto, totalmente determinante esa condición, pero sí puede influir. Bueno, voy a dar una por azar, a ver quién es aquí. Sosa Espinosa Fanny. En la actualidad y a su punto de vista, ¿dónde se encuentra la falla del sistema educativo, en la escuela o en la sociedad? Es una buena pregunta.
Qué bueno que no lo resolví con la exposición larga que tuve hace un momentito. Pero hay una interacción dialéctica entre escuela y sociedad. No cabe duda que la escuela refleja muchas veces los fallos, las fallas de la sociedad, y que la sociedad también reproduce muchos de los fallos que tiene la escuela. Esa relación dialéctica nos permite decir que no es determinante la sociedad sobre la educación, pero tampoco la educación sobre la sociedad. Que en esta sinergia que se genera entre ambas, encontramos muchos aspectos y muchos procesos de comunicación entre la escuela y la sociedad y la escuela, que nos permiten decir que el sistema educativo no es sino parte del sistema social. Es decir, ¿quién tiene la culpa de un resfriado? ¿La nariz, la laringe o el pulmón? Y sabemos que la nariz, la laringe y el pulmón, todos forman parte del sistema respiratorio y todos forman parte del sistema orgánico de los individuos. De tal manera que no podemos así explicar las cosas como si fueran dos mundos separados. En la educación, la sociedad se expresa todos los días. La sociedad y la educación recibe todos los días la impronta y la influencia de la sociedad. Todas las escuelas que ustedes vean en el camino que hacen para transitar en esta ciudad están vinculadas con su entorno. Todas las escuelas están allí como un elemento de encuentro de muchas familias, como un elemento de encuentro de muchas ideas, como un elemento de encuentro de muchas colectividades y por lo tanto de encuentro de diferentes valores, de diferentes formas de pensar, de diferentes orígenes geográficos, culturales o sociales. Pero eso es la sociedad. La sociedad así es. La escuela es plural en la medida en que la sociedad es plural. La escuela tiene esa pluralidad. Ahora, cuando el sistema educativo divide a los mejores y los peores, a los de arriba o a los de abajo, entonces está reflejando los conflictos que existen en la propia sociedad, la separación, la exclusión que hay en la sociedad. Y así hay que entender la sociología de la educación. Para eso es para lo que se hacen estos ciclos, estas jornadas, para que entiendan ustedes de manera destacada lo que implican estos procesos educativos como parte de los procesos sociales de nuestra sociedad y de todas las sociedades. Yo les voy a agradecer a todos ustedes que me permitan responder, voy a hacerle en mi página para que ahí puedan buscar la respuesta de a sus preguntas. Lo voy a hacer aunque termine en el 2025. Lo haré con mucho gusto. No quiero distraerlos más porque sé que tienen otras actividades que realizar y que ya fue suficiente por el día de hoy mi presencia en este. Agradecemos la participación del doctor Collado. Solo queda pedir a la doctora Jiménez Carrizo haga entrega del presente del reconocimiento. Agradecemos su asistencia de todos ustedes y los esperamos mañana, por favor.